Ya. Buenos días, muchachos, ¿qué tal? Muy bien, siguiendo con las clases a distancia, vamos a ir al día el tema de necesidades humanas. Sabemos muy bien que todos los seres humanos tenemos necesidades, de alguna u otra forma. Hay necesidades muy importantes para uno y para otros insignificantes. Las necesidades se dividen de acuerdo a la prioridad también. A veces para ti lo más importante es tener un celular, para otra persona lo más importante tal vez es tener un libro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de necesidades humanas, significa que la falencia o falta de algo. Falta significa que el cuerpo humano ya da señales de que necesitamos cubrir y nos da como una señal desagradable. ¿Qué es una necesidad? ¿Qué es una necesidad? Son aquellas sensaciones, o sea, que da el cuerpo humano, el cuerpo, de carencias fisiológicas o también llamado que psicológicas. En este caso, material, tener un objeto, tener algo en la vida. Espiritual, hambre, sed, ¿no? Digamos, el frío, la depresión, las cuestiones espirituales, que es también llamado que sentido de la falta de fe, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo se satisface una necesidad? ¿Cómo se satisface una necesidad? Primero, aparece la apetencia. Segundo, el deseo. Tercero, el esfuerzo. Y luego, concluyendo, la satisfacción. Volviendo a repetir. Satisfacción de una necesidad. ¿Cómo lo cubrimos? Primero, la señal, apetencia. Segundo, deseo, esfuerzo y satisfacción. ¿Qué es la apetencia? Es la falta de algo. Por ejemplo, tener hambre, tener sed, tener frío. La falta de algo. Cuando da la señal que te falta algo, automáticamente aparece la representación mental, que es el deseo. Por ejemplo, usted tiene hambre y desea comer, pero no cualquier comida. Usted desea comer la comida que más te gusta. ¿Sí o no, Alberto? ¿Qué comida te gusta? Quinoa. Quinoa, por ejemplo. Él quiere comer quinoa, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero el asunto es, ahora, viene que consíguelo, pues, el esfuerzo. Es la actividad realizada y desplegada para obtener algo. Esto se traduce, por ejemplo, en el trabajo. ¿Ya? Ahora, una vez que ya conseguimos el objetivo, tenemos que la satisfacción de consumir y cubrir esa necesidad. Volvemos a repetir: apetencia, deseo, esfuerzo y satisfacción. Entonces, la necesidad, como te expliqué, para todos no es igual. Hay diferentes formas de tener o características que tienen las necesidades. Se llaman características o leyes de las necesidades. Y son 7, por ejemplo. Son ilimitadas en número, limitadas en capacidad, son concurrentes, son sustituibles, son complementarias, varían en intensidad y tienden a fijarse. Comenzamos con son ilimitadas en número. Las necesidades así avanzan o desaparecen con la humanidad. Es decir, el ser humano es el creador de necesidades. Las necesidades se desarrollan de acuerdo al contexto social, de acuerdo a que el ser humano en su forma de vida crea necesidades. Por ejemplo, si preguntamos cómo se escuchaba música en los años 70 o cómo era la forma de oír una canción en los 70, tu abuelo te ha dicho que utilizaba este dispositivo llamado vinilo para escuchar música, por ejemplo, ¿no? Entonces esto fue en los 70 y parte de los 80, pero paralelamente había que
en los 80 se escuchaba otro tipo de dispositivo que llamaban ¿qué? El cassette, ¿no? Estos son los 80, es una cinta magnética. Bueno, avanzó la humanidad, ya no necesitábamos esto. ¿Qué necesitamos? Esto de acá, que es un CD. Entonces esto de acá ya no utilizábamos. Entonces, ¿qué utilizábamos en los 90? El CD. Pero seguimos avanzando, seguíamos evolucionando, ya no necesitamos esto. ¿O necesitamos qué? Un USB para grabar toda la música y escuchar también la música que uno desea. Entonces, estos mecanismos son cómo guardar audio en las décadas que te he señalado. Ahora, entonces te repito, las necesidades son ilimitadas en número. Son ilimitadas en número. ¿Ya? Muy bien. Ahora, seguimos. Las necesidades son limitadas en capacidad. Limitadas en capacidad. ¿Qué significa esto? Significa, si yo tengo hambre, no quiere decir que me voy a comer pues una vaca entera. No voy a comer pues 5 o 6 pollos, sino hay un límite de consumo. Un límite de consumo. Ese límite de consumo hace que el ser humano se sienta satisfecho. ¿Ya? Eso le llaman ¿qué? La ley de Gosen. La ley de Gosen se grafica así. Las necesidades decrecen a medida que son satisfechas. Muy bien. Las necesidades decrecen a medida que son satisfechas. Y sigamos, por ejemplo, son concurrentes. Las necesidades son concurrentes. Es decir, aparecen 1, 2 o 3 a la vez. Y por prioridad, tú tienes que cubrir una de ellas, no todas. Profesor, ¿por qué? Yo quiero todas. Lo que pasa es que, como te explicaba en la primera clase de economía, los recursos que son escasos, entonces tú tienes que dar prioridad a lo que vas a cubrir, ¿no? Entonces eso te va a generar ¿qué? Una oportunidad que vas a dejar. Eso le llaman costo de oportunidad. Si tengo 3 alternativas a elegir, 3 alternativas, y solamente elijo una, las 2 restantes no lo voy a elegir porque mi prioridad es una de ellas. Entonces, recordando, ilimitadas en número, limitadas en capacidad y son concurrentes. Proseguimos. Las necesidades son sustituibles. O sea, se puede sustituir la cobertura de necesidad. ¿Cómo? Por ejemplo, me gusta a mí tomar café. Pero, ¿qué resulta? Resulta que ese día no hay café. Entonces, ¿con qué puedo sustituir? Con cocoa, por ejemplo. O sea, claro, el café y la cocoa son sustituibles, por ejemplo, ¿no? Entonces, igual, ¿no? O sea, si yo tomo todos los días leche, y de pronto no hay leche ese día, ¿con qué sustituyo? Pues sustituyo ¿con qué? Con quinoa, con maca, con, digamos, hasta avena. Muy bien. Ahora, las necesidades también son complementarias. Significa que la satisfacción implica satisfacer a otra, por ejemplo. A ver, tiene usted un automóvil, ¿qué necesitas? Combustible, ¿ya? El automóvil con el combustible son ¿qué? Son complementarios. Si yo tengo automóvil y no tengo combustible, pues el automóvil no va a funcionar. ¿Te das cuenta? Ahora, supongamos que yo me compro un automóvil a gasolina, necesariamente tengo que usar gasolina. Son complementarias. Las necesidades varían en intensidad. ¿Qué significa esto? Significa que las necesidades varían según el nivel de consumo o demanda. Por ejemplo, comenzamos el año, ¿ya? Y el segundo mes del año comienza la demanda y la necesidad por útiles escolares. Es decir, comienza la población a comprar útiles escolares porque viene la época del colegio, ¿ya? Y llega pues, por ejemplo, Día de la Madre y todo el mundo regala a sus mamás y aumenta la demanda de productos alusivos a
mamá, ¿no? En este caso, ¿ya? Varía intensidad, ¿no? Ahora, tienden a fijarse, por ejemplo, la necesidad se hace costumbre, se hace costumbre. Por ejemplo, en Navidad, todo el mundo, todo el Perú, no hay ninguna mesa en el Perú que llega Nochebuena y casi todos, diría yo, casi todos tienen que un panetón, un panetón. ¿Sabe lo que significa eso? Que ese consumo de panetón ya se ha fijado en como una necesidad del peruano. Entonces, sigamos. Entonces, ya sabemos, recordando, ilimitadas en número, limitada en capacidad, son concurrentes, son sustituibles, son complementarias, varían en intensidad y tienden que a fijarse, ¿no? Entonces, ahora, las leyes son limitadas en capacidad, ley de Gosen, son concurrentes, costo de oportunidad, son sustituibles, ley de los equivalentes, son complementarias, la demanda conjunta, Entonces, ahora, sabiendo todas estas características que están acá, tenemos ahora la clasificación. En este caso, yo he clasificado de acuerdo a la situación económica, o sea, a lo que es el nivel económico, ¿ya? Entonces, vamos a ver, a lo que es el nivel de ingreso. Bien sabemos que cuando quiero obtener algo, siempre debo tener en cuenta dos cosas. El ingreso que yo tengo y el precio que voy a pagar. Es decir, lo que yo tengo y lo que voy a pagar. En este caso, me voy a fijar que en el ingreso y el precio. Muy bien. Aparte de eso, yo tengo que fijarme para poder cubrir estas necesidades. ¿Cuál? En la prioridad. En este caso, ven ustedes una pirámide. La base, la mayor prioridad, ¿cuál es? Las necesidades ¿qué? Primarias. Luego sigue secundarias y terciarias. Entonces, jovencitos de cuarto año, entonces, vamos por las primarias. Las primarias, su satisfacción es indispensable para la vida humana. O sea, sí o sí tiene que satisfacer. En este caso es alimento, vivienda o casa y además ropa o vestido. El ingreso que tú recibas en un futuro vas a cubrir principalmente estas necesidades primarias. Necesariamente, indispensablemente. Por eso que se llaman ¿qué? Aparte de primarias, se llaman ¿qué? Vitales, biológicas, fundamentales, fisiológicas, ¿ya? O sea, el ingreso primero se cubre ¿qué? Estas necesidades. Ahora, si es que ya has cubierto estas necesidades, ya has satisfecho todo esto, ya has sacado tu presupuesto de todo tipo de necesidades, que es lo más importante, y te sobra dinero, te queda, entonces ahí vas a cubrir las necesidades ¿qué? Secundarias. En la actualidad, tanto la primaria y las secundarias son indispensables, ¿ya? Pero claro, ante la escasez va por orden de jerarquía, ¿sí o no? Pero necesariamente en la actualidad estas dos se tienen que cubrir. Ahora, la secundaria ¿en qué se grafica o en qué se entiende? Tiene carácter social y psicológico en la vida del hombre, ¿ya? Además, conocido también como generales y complementarias. Ejemplo, transporte, ¿ya? Ahora, las necesidades terciarias es solamente ornamental, halaga la vanidad del hombre, ¿ya? ¿Qué diferencia hay entre un Rolex que vale $5,000 y un reloj que vale 10 soles? ¿Cuál es la diferencia? El costo, por supuesto. Pero ¿cuál es la equivalencia? Que ambos quedan la hora. Esto te da, pues, son las 12 del día y también, ¿qué? 12 del día. O sea, no hay ningún tipo de diferencia en la cuestión de su función, pero sí en la cuestión valorativa. Esto, de hecho, cuesta más dinero que uno que vale 10 soles, por ejemplo, ¿ya? A la tercera se le conoce como ¿qué? Como suntuarias y superfluas. Entonces, ante esto, sabemos muy bien cuál es. Que las necesidades, ¿ya? Se pueden
clasificar según su prioridad. Alberto, hijo, dime, ¿cuál es la necesidad que haga? Primarias. Primarias, muy bien. Secundarias. Muy bien. Terciarias. Excelente, excelente. 3 puntos más. Ahora, entonces, recordando ya todo esto, explicado todo esto, vamos a desarrollar las preguntas, ¿no? Las preguntas. Entonces, sacan sus libros ustedes en casa, vamos a desarrollar. Muy bien, la primera pregunta dice ahí, señale el orden correcto del proceso de satisfacción. ¿Cuál es el orden correcto? A ver, apetencia. Vamos, hijo, Alberto. Apetencia. Deseo, Deseo. esfuerzo, Satisfacción. Perfecto. ¿Qué alternativa es? La D. Sensación, deseo, esfuerzo y satisfacción. Apunta bien, no te vayas a olvidar. ¿Ya? 2. ¿Ya? Son las necesidades que por su naturaleza se relacionan con nuestra vida interna, o interior, disculpa, como la cultura, el arte y la religión. Son las necesidades espirituales, apunta ahí, espirituales. 3. El vestido, una joya y un libro. El vestido, necesidades primarias. Una joya, terciaria o suntuaria también. Y dice ahí, un libro, secundarias. Entonces, ¿sería cuál? Sería la alternativa C, apunta, la C, primaria, superfluas y secundarias. Siguiente, 4. Señale la relación correcta. Señale, dice ahí, ¿no? ¿Estás viendo el libro, ah? Señale, dice. Necesidad primaria, ¿ya? Necesidad primaria, la alimentación. Siguiente, necesidad secundaria, la diversión. Y necesidad terciaria es un objeto, ¿ya? De lujo. En este caso es la alternativa D. Sigamos, ¿ya? 5. ¿Con cuál de los siguientes nombres también se le conoce, ¿ya? A las necesidades complementarias? A las necesidades complementarias también se le llama necesidades secundarias. Secundarias, ¿ya? Siguiente. Bueno, es la alternativa D. 6. Son las necesidades que mejoran la condición de vida del hombre. Mejoran la condición. No es que no es esencial o vital, sino se mejora su condición. Por ejemplo, necesidades que según secundarias, la alternativa A. 7. Estas necesidades no son indispensables para la enseñanza, para la subsistencia humana, para la subsistencia humana. No obstante, la reconocida importancia de muchas de ellas, se pueden satisfacer o no. En este caso, hablamos de necesidades secundarias. Apunta ahí, secundarias. 7C. 8. Aquellas últimas necesidades que el hombre satisface claramente al poseer nuevos ingresos, ¿ya? Nuevos ingresos, ¿ya? Monetarios, los cuales sirven como medio de distinción o elevar el ego. El ego. ¿Cuál es? ¿Qué necesidad es? ¿Qué necesidad? Alberto, ¿qué necesidad? Joyas. Joyas, por ejemplo. ¿Qué necesidad es? Terciarias. Terciaria, muy bien, ya están atentos, muy bien. Bueno, en este caso, profesor, acá en terciarias, ¿qué cosa hay? Suntuarias, muy bien. ¿Qué alternativa es? La E. Siguiente. El consumo de cigarro ya es una clara muestra de que algunas personas se han hecho costumbre. Y si se ha hecho costumbre, ¿qué tipo de característica es? Tienden a fijarse. El consumo de cigarro pues es dañino para la salud, ¿no? Y hay gente terca que no piensa eso, ¿no? Muy bien. Siguiente, 10. El deseo por aquel recurso decrece a medida que, aunque satisface la necesidad al ir consumiendo. Este planteamiento fue ¿por qué? Te expliqué. Las necesidades aumentan a medida que están siendo ¿qué? Satisfechas. ¿Qué necesidad es? La ley de Gosen. Ley de Gosen. Pregunta número 11. ¿Debido a cuál de las siguientes características las mismas necesidades
¿ya? Nos presentan en diversas circunstancias, con mayor o menor grado de, digamos, apremio o de urgencia. En este caso varían en intensidad. 12. Esta particularidad de las necesidades ha dado lugar a la tendencia del hombre a buscar un nuevo para un bien del uso. ¿Dispone de qué? Para satisfacer una demanda, necesidad. También se le conoce como ¿qué? La relativa de ley de los equivalentes económicos. ¿Ya? Siguiente. La demanda conjunta, con lo cual, de las siguientes características de la necesidad es, ya hace un llamado ¿qué? A lo que se llaman necesidades complementarias. La demanda conjunta. Acá está, la demanda conjunta. ¿Ya? Una vez satisfecha la necesidad, es posible que se convierta en una costumbre o un tipo de muestra de estilo de vida. Ello se debe que las necesidades se hacen costumbre, ahí está la palabra, se hacen costumbre, tienden a fijarse, ¿ya? Y la última pregunta, ya para acabar, la última pregunta es, son necesidades que se presentan al mismo tiempo, y como no es posible satisfacer estas necesidades, hay que aplacar el más importante o el primero, ¿ya? Digamos, en este caso son concurrentes. Muy bien, habiendo explicado todo esto, jovencito, creo yo que más entendido, creo yo que este es un tema no tan, digamos, difícil. Le dejo como tarea lo que es las preguntas a desarrollar, donde dice evaluando mi aprendizaje, ¿ya? Que es el número 293, ¿ya? Y 294, pero son solamente 10 preguntas, ¿ya? Entonces, cuídense, lávense las manos, no salgan por favor, que estamos en cuarentena todavía, y cuiden a mamá, a papá, cuiden a sus abuelitos, ¿ya? Entonces, nos vemos la siguiente semana. Gracias.